Mi nombre es el doctor Emilio Rusconi. Soy cirujano forense y he trabajado en el Instituto de Medicina Legal de Milán durante 28 años. He realizado 1943 autopsias. La última cifra la sé de memoria porque la anoté el mismo día que abrí el pecho de un muchacho de 15 años llamado Carlo Acutis, y desde ese momento dejé de contar. No creo en Dios, no creía entonces. Vengo de una familia de científicos. Mi padre era bioquímico, mi madre oncóloga. Me enseñaron desde niño que la muerte es un proceso bioquímico predecible, que el cuerpo se descompone siguiendo leyes físicas, que no hay nada después. Durante 28 años, esa convicción me mantuvo de pie frente a cada mesa de autopsias. Era mi armadura. La perdí el 12 de octubre de 2006, no de golpe, no con un relámpago ni con una voz. La perdí milímetro a milímetro, temperatura por temperatura, medición por medición, mientras mis instrumentos seguían mostrándome números que yo no era capaz de explicar con ninguna ley que conociera. En 28 años nunca había sudado durante una autopsia. Ese día tuve que quitarme los guantes 3 veces para secarme las palmas. Lo que ocurrió en esa sala, lo que midió mi termómetro y lo que encontró mi bisturí, desafió cada principio que yo había estudiado, cada manual que había memorizado, cada certeza que había construido a lo largo de una carrera entera. Y cuando intento explicárselo a mis colegas, los que me conocen desde hace décadas, ninguno ha podido refutar los datos. Ninguno. Esta es la historia de lo que encontré. Y de lo que eso me hizo. Llegué a la medicina forense por accidente. Tenía 24 años y me habían aceptado en un programa de cirugía cardiovascular en Turín. El primer mes observé 16 operaciones a corazón abierto. La 17ª fue la última. El paciente tenía 52 años, fumador, obeso, sin seguro médico. El equipo trabajó durante 4 horas. El corazón no arrancó. El cirujano jefe retiró sus guantes con un movimiento limpio. Dijo, hora de muerte, 17:42. Y salió. Yo me quedé mirando el pecho abierto de ese hombre durante 3 minutos sin poder moverme. No era la muerte lo que me paralizó. Era la frialdad del procedimiento, la eficiencia clínica con la que se declaraba el fracaso y se seguía adelante. Me trasladé a medicina forense ese mismo año. En mi mente, los muertos ya no podían sufrir. Trabajar con ellos era más honesto. No había expectativas. No había familia mirándote desde el otro lado de una ventana. Solo el cuerpo, los instrumentos y la verdad. Durante 28 años, esa lógica funcionó. Construí una reputación sólida, publiqué 42 artículos en revistas especializadas. Formé parte del equipo que redactó el protocolo italiano de preservación de cuerpos en casos de muerte por leucemia. Ese detalle importa. Eso regresará. Mi esposa, Francesca, enfermera de cuidados intensivos, me decía que yo era el único hombre que ella conocía capaz de cenar lasaña mientras describía una disección torácica. Lo decía con una media sonrisa. Nunca supe si era un elogio o una advertencia. Teníamos 2 hijos, Lorenzo, 11 años en ese entonces, Marta, 8. Los domingos jugábamos al fútbol en el parque de la Montañeta di San Siro. Eso era mi vida. Ordenada, predecible, clínica. La llamada llegó el 12 de octubre de 2006 a las 6:48 de la mañana. Era mi coordinador, el doctor Pierluigi Amendola. Me dijo que había un caso en el Hospital San Gerardo de Monza, un menor, leucemia fulminante tipo M3. Muerte ocurrida a las 6:58 de la tarde del día anterior, 11 de octubre. La familia había solicitado autopsia para documentación ante la Santa Sede. El nombre del menor, Carlo Acutis. Ese nombre no me dijo nada, no en ese momento. Llegué al hospital a las 9:10. El depósito estaba en el subterráneo del ala antigua. La temperatura del pasillo marcaba 19 grados centígrados. Lo comprobé en el termómetro de pared. Estándar. Todo estándar. Mi asistente ese día era la doctora Ginebra Mancini, 31 años, 2 años en el equipo. Era eficiente y silenciosa, que era lo que yo necesitaba. Preparamos el material juntos: termómetro de sonda, bisturí número 22, sierra esternal, báscula de órganos, kit de toma de muestras para análisis hematológico.
La habitación donde estaba el cuerpo medía aproximadamente 12 metros cuadrados, sin ventanas, un solo tubo fluorescente. El cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca. Ginebra retiró la sábana. Carlo Acutis tenía 15 años y medía 1,72 m. Peso aproximado, 62 kilos. Diagnóstico de leucemia promielocítica aguda, variante M3, confirmado el 10 de octubre, apenas 48 horas antes de su muerte. El cuadro fue de una velocidad brutal, fiebre alta, hemorragia cerebral por coagulación intravascular diseminada, colapso multisistémico en menos de 2 días desde la aparición de los primeros síntomas. Abrí mi cuaderno de campo y anoté la hora, 9:16 de la mañana, 14 horas con 18 minutos desde la hora de muerte certificada. Acerqué la sonda del termómetro a la frente del muchacho, y ahí fue cuando empezó todo. Pero yo aún no sabía lo que me esperaba. La sonda marcó 35 grados centígrados con 2 décimas. Anoté el número, cerré el cuaderno, lo abrí de nuevo. 35,2. En un cuerpo con 14 horas de fallecido, en una sala a 19 grados, la temperatura esperada según el protocolo Henschke de enfriamiento post-mortem era de aproximadamente 26 grados, tal vez 26,5 en un caso límite. 35,2 era la temperatura de una persona que acababa de sentarse. Pensé en el termómetro. Los instrumentos fallan, lo calibré en mi propia muñeca. 36,1, normal. Volví al cuerpo. 35,2. Pensé en la calefacción. Revisé el termostato de la sala. 19 grados. Exactamente 19. Revisé el conducto de ventilación más cercano con la mano. Aire fresco, sin calor. No había ninguna fuente de calor artificial que explicara esa temperatura. Pensé en el tiempo de muerte. Tal vez la certificación estaba equivocada. Tal vez el muchacho había muerto más tarde de lo documentado. Llamé a la enfermera de turno del piso donde había estado internado. Me confirmó la hora de muerte con exactitud, 18 horas, 58 minutos del 11 de octubre, observada por 3 personas y registrada en 2 formularios independientes, 14 horas y 18 minutos, 35 grados con 2 décimas. Le dije a Ginebra, toma tú la lectura, yo quiero una segunda confirmación. Ginebra tomó el termómetro, colocó la sonda en la axila izquierda del cuerpo, esperó 45 segundos, 35,0. Me miré las manos, estaban bien. Respiré, anoté los datos y continué. Tomé la muestra de sangre del ventrículo derecho para análisis hematológico. En casos de leucemia M3, el nivel de hemoglobina al momento de la muerte suele estar por debajo de 7 gramos por decilitro, a veces tan bajo como 4 o 5, dado el colapso del sistema hematopoyético. Enviamos la muestra al laboratorio interno con solicitud urgente. Procedimos con la apertura torácica, sierra esternal, separación de costillas. El procedimiento estándar. Y ahí fue cuando mis manos empezaron a temblar. La cavidad torácica no olía como debía. No era ausencia de olor. Era otra cosa. En 14 horas de muerte, con temperaturas corporales de 26 grados esperados, el inicio del proceso de putrefacción produce un olor característico, identificable, que cualquier forense reconoce antes de abrir. Yo lo había reconocido 2000 veces. Esa mañana no estaba. Había otro aroma, difícil de describir. Algo entre cera caliente y flores. No pude identificarlo. Ginebra levantó la vista. Yo no dije nada. El corazón estaba intacto. El tejido cardíaco en casos de leucemia fulminante M3 con CD severa suele presentar petequias hemorrágicas en el epicardio, microtrombos, decoloración amarillenta en el miocardio. No encontré ninguna de esas marcas. El músculo cardíaco tenía una coloración rosada normal. La textura era firme, sin reblandecimiento. Coloqué el termómetro directamente sobre el ventrículo izquierdo. 36,9. Ginebra se quedó quieta. No dijo nada durante 4 segundos. Doctor Rusconi, dijo finalmente. ¿Reviso el equipo? No, dije. Anota el número. 36,9 grados centígrados sobre el corazón de un muchacho muerto hacía 14 horas.
Temperatura corporal normal, la temperatura de una persona viva sentada en esta misma habitación. Intenté 3 explicaciones más. Primero, contaminación de la muestra por proximidad a los guantes. Lo descarté porque medí también el músculo hepático del lóbulo derecho. 28,4, temperatura esperada para ese tejido a mayor profundidad. Solo el tejido cardíaco marcaba esa anomalía. Segundo, instrumento defectuoso. Cambié al segundo termómetro de la bolsa, 36,7. Tercer intento, error de protocolo en la hora de muerte. Llamé al médico que firmó el acta, confirmó la hora. Llamé también a la madre del muchacho, la señora Antonia Salzano. Con una voz calmada que yo no esperaba, me dijo: «Mi hijo murió exactamente a las 6:58. Yo estaba ahí. Yo sostenía su mano». No había cuarta explicación. Me apoyé en el borde de la mesa. Las rodillas no cedieron, pero estuvieron cerca. En 1943 autopsias, el cuerpo humano siempre había seguido las mismas reglas. Siempre. La temperatura baja a razón de 1,5 grados por hora en condiciones estándar. En 14 horas debería haber perdido entre 16 y 20 grados. Este cuerpo había perdido menos de 1. Había algún proceso en ese tejido cardíaco que yo no conocía, que ningún libro que yo había leído describía, que no tenía nombre en ninguna tabla que yo hubiera compilado. Ginebra dijo, en voz muy baja: «¿Llamo a alguien?» «Sí», dije. «Llama al doctor Marchetti. Dile que venga ahora». El doctor Stefano Marchetti era el jefe del departamento. 63 años, 4 décadas en medicina forense, el hombre más metódico que yo conocía. Llegó en 20 minutos, revisó mis anotaciones sin decir nada, tomó él mismo la temperatura con su propio instrumento, 36,8. Marchetti colocó el termómetro sobre la mesa con cuidado, se quitó los lentes, se los limpió con la bata, se los volvió a poner. Luego me miró durante un momento largo. «Emilio», dijo, «necesito que vuelvas a medir mañana». Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Los resultados del laboratorio hematológico llegaron a las 12:45 del mismo día. Me los trajo Ginebra en persona. No los envió por el sistema interno. Los imprimió, los metió en un sobre y llamó a mi despacho antes de entrar. Algo en su tono de voz cuando me llamó me hizo dejar lo que estaba haciendo. Abrí el sobre. Hemoglobina. 14,2 gramos por decilitro. Me quedé mirando el número. 14,2. Para referencia, el rango normal en un varón adolescente sano es de 12 a 16 gramos por decilitro. 14,2 era un nivel perfectamente saludable. Era el nivel de un atleta de 15 años que acaba de pasar su revisión médica anual. Carlo Acutis había muerto de leucemia fulminante M3 con coagulación intravascular diseminada. La SID es esencialmente el colapso del sistema sanguíneo. El cuerpo se consume su propia sangre. Los niveles de hemoglobina en estos casos, al momento de la muerte, oscilan entre 3 y 7 gramos por decilitro en el mejor de los casos. A veces menos. Yo había documentado casos con 2,1, 14,2. Llamé al laboratorio, pedí una segunda corrida, me pidieron 2 horas. Mientras esperaba, revisé las notas clínicas del hospital. El análisis de sangre realizado el 10 de octubre, 2 días antes de la muerte, cuando Carlo fue ingresado, mostraba una hemoglobina de 6,3. En 48 horas, con un proceso de SID activo y sin tratamiento efectivo posible, dada la velocidad del cuadro, la hemoglobina no sube, no puede subir. Biológicamente es imposible. La segunda corrida del laboratorio llegó a las 3:15 de la tarde. 14,2. Misma muestra, mismos reactivos, mismo resultado. Llamé al doctor Marchetti de nuevo. Esta vez vino acompañado del doctor Aurelio Cantú, hematólogo del hospital, 57 años, especialista en leucemias. Le mostré los 2 resultados. Los comparó con el análisis del 10 de octubre. Los miró durante un tiempo que me pareció excesivo para alguien que mira números todo el día. «Emilio», dijo Cantú, «esta muestra está contaminada». «Doble corrida», dije. «Misma muestra». «Entonces, el equipo falla». El equipo pasó calibración el 9 de octubre. Silencio. Cantú se sentó. Eso me llamó la atención.
Cantú nunca se sentaba en reuniones de pie. Era un hombre que interpretaba sentarse como rendición. ¿Tomaste la muestra del ventrículo derecho?, preguntó. Sí. ¿Protocolo estándar? Sí. Otro silencio. Luego dijo algo que no olvidé. Emilio, si estos números son correctos, este muchacho no murió de leucemia. Pero había algo más que yo no había contado todavía. Algo que descubrí cuando volví al depósito esa tarde para cerrar el expediente. El cuerpo llevaba entonces 22 horas de fallecido. En condiciones normales, a 19 grados de temperatura ambiente. El rigor mortis completo se establece entre las 8 y las 12 horas y comienza a ceder entre las 24 y las 48. Lo que encontré al examinar la musculatura de los brazos no correspondía a ninguna de esas fases. El tejido muscular presentaba una flexibilidad que correspondía, según mi experiencia y según la tabla de Hensger revisada, a entre 4 y 6 horas de fallecido, no 22. Anoté el dato con la letra más pequeña que pude. Como si escribirlo con letra pequeña lo hiciera menos real. Ginebra me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Era mentira. Esa noche no dormí. Estuve en el escritorio de mi casa hasta las 3 de la mañana, revisando literatura. Busqué en los Annals of Forensic Medicine, en el Journal of Clinical Pathology, en 3 manuales de descomposición post-mortem. No encontré ningún precedente documentado de estos hallazgos combinados. Temperatura elevada persistente, hemoglobina normal post-mortem, retardo extremo del rigor mortis, sin causa toxicológica identificada. Nada. Y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. 3 días después de la autopsia, la señora Antonia Salzano me llamó. Quería hablar conmigo. No para presionar, dijo, solo para hablar. Nos encontramos en un café pequeño cerca del hospital, un martes por la mañana. Ella llegó con una carpeta de plástico transparente bajo el brazo. Tenía 40 años, cabello oscuro, una calma en los ojos que yo no esperaba en alguien que acababa de perder a su hijo adolescente. Me habló de Carlo durante casi 2 horas. Me contó que había nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, mientras sus padres vivían temporalmente en Inglaterra. Que creció en Milán. Que desde los 5 años pedía ir a misa todos los días. No era una imposición familiar, me explicó. Era él quien pedía. Que a los 7 años hizo la primera comunión, y desde entonces, cada día que podía, iba a recibir la Eucaristía antes del colegio. Que decía, la Eucaristía es mi autopista al cielo. Me describió cómo Carlo, con 11 años, había comenzado a documentar milagros eucarísticos de todo el mundo. Solo con su computadora, había catalogado más de 160 milagros verificados, con fuentes históricas, fotografías, análisis científicos. Había creado una exposición itinerante que ya había recorrido decenas de países. Lo había hecho sin pedirle nada a nadie, sin dinero, sin equipo, un niño de 11 años. Me describió también su gato siamés, un animal llamado Chico al que Carlo bañaba personalmente cada semana. Sus amigos de barrio, a quienes invitaba a misa los domingos, la manera en que hablaba con los mendigos en la calle, de pie, mirándolos a los ojos, nunca desde arriba. Yo escuchaba, tomaba mi café, no decía nada, y entonces Antonia abrió la carpeta, sacó una hoja. No era un documento oficial, era una hoja de cuaderno, con la letra de un adolescente, escrita con bolígrafo azul. Tenía fecha, 28 de septiembre de 2006, 2 semanas antes de la muerte de Carlo. Me la pasó sin decir nada. La leí. Carlo había escrito, en esa hoja, que sentía que iba a morir pronto, no con miedo, con la misma calma descriptiva con que podría haber anotado el pronóstico del tiempo. Escribió que ofrecía cualquier sufrimiento que viniera por el Papa y por la Iglesia. Escribió que no tenía miedo porque ya sabía a dónde iba, y luego escribió algo más. Escribió con esa letra de adolescente, mi corazón seguirá ardiendo. Levanté los ojos del papel. Mi corazón seguirá ardiendo. El ventrículo izquierdo, 36,9 grados centígrados, 14 horas después de la muerte. Antonia me miraba. Creo que ella ya sabía lo que yo pensaba. No dijo nada. Tomé la hoja con las 2 manos porque con una temblaba.
Si el texto hubiera dicho «seguiré en paz» o «Dios me recibirá» o cualquier otra formulación religiosa genérica, yo habría podido archivarlo mentalmente como la expresión poética de un muchacho devoto. Pero «mi corazón seguirá ardiendo» era demasiado específico. Era demasiado literal. Era exactamente lo que yo había medido con mi termómetro en esa sala de paredes sin ventanas. Antonia entonces sacó algo más de la carpeta, una tarjeta de santito, de esas pequeñas, laminadas, que se distribuyen en las parroquias. Mostraba una imagen de la Eucaristía. En la parte de atrás, con tinta desgastada, estaban escritas 3 iniciales, ER, mis iniciales. ¿De dónde salió esto?, pregunté. Mi voz sonó rara. La encontramos en el bolsillo de la chaqueta de Carlo, dijo Antonia, la que llevaba el día que fue al hospital. No sabemos de dónde la sacó. No reconocemos a nadie con esas iniciales. Yo no dije nada durante un tiempo que no supe medir. 4 meses antes, en junio de ese año, yo había perdido una tarjeta idéntica. Me la había dado mi madre cuando yo tenía 12 años. Yo no era creyente, pero la había guardado en una cajita en mi escritorio durante 30 años. En junio la cajita apareció vacía. Busqué la tarjeta por toda la casa. Nunca la encontré. Francesca pensó que se había perdido en una mudanza de papeles. Había pensado que se había perdido. Pero lo que hice después sorprendió a todos los que me conocían. No hablé de la tarjeta durante 6 meses. No le conté a Francesca. No le conté a Marchetti. No le conté a nadie. La guardé en el mismo bolsillo de mi bata donde cargo el termómetro y la revisé cada mañana antes de entrar al trabajo como si fuera un instrumento de calibración. Los primeros 3 meses después de la autopsia de Carlo, dormía mal. No en el sentido dramático de pesadillas y sudores. Dormía 4 horas y después me quedaba despierto en la oscuridad con los ojos abiertos, revisando los números. 35,2, 36,9, 14,2 de hemoglobina, 16 horas de rigor mortis atrasado. Los revisaba en orden, como si fueran los pasos de un procedimiento que no había podido concluir. Francesca notó los cambios antes de que yo los reconociera. Me dijo que yo hacía pausas en medio de las conversaciones, que a veces la miraba como si estuviera calculando algo. Pareces un médico que intenta diagnosticar una enfermedad que no existe en los libros, me dijo una noche de enero. No estaba equivocada. En el trabajo, empecé a comportarme diferente de maneras pequeñas que mis colegas notaron. Tardaba más en las autopsias, no porque fuera menos eficiente, sino porque miraba más. Medía más veces. Comparaba con más cuidado. La doctora Mancini me preguntó un día si me sentía bien. Le dije que sí. Ella asintió de la manera en que asienten las personas que no creen lo que les dicen, pero deciden no presionar. En febrero de 2007, 4 meses después de la autopsia, envié un artículo a los Annals of Forensic Medicine, describiendo el caso como un hallazgo anómalo de temperatura post-mortem con etiología indeterminada, sin mención de la tarjeta, sin mención de Carlo Acutis por nombre, solo como varón, 15 años, diagnóstico de leucemia M3. El artículo fue devuelto con una nota del editor. Interesante pero insuficientemente sustentado. Recomendamos análisis toxicológico adicional y revisión del protocolo de cadena de custodia de las muestras. Los análisis toxicológicos adicionales no encontraron nada, ninguna sustancia que explicara los hallazgos, ningún error en la cadena de custodia. El artículo nunca fue publicado. En marzo de 2007 hablé con un sacerdote por primera vez en 20 años. No en confesión, no en misa. Lo encontré en el pasillo del hospital donde él visitaba a un enfermo. Me senté con él en una sala de espera vacía y le conté los datos. Solo los datos. Los números, las temperaturas, los valores de hemoglobina, la frase escrita en el cuaderno, la tarjeta. El sacerdote, un hombre de unos 60 años con voz tranquila, me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me preguntó, ¿y qué está buscando usted, doctor? Le dije que buscaba una explicación científica o una verdad, preguntó. No supe responder. Esa pregunta me acompañó durante otro año entero.
En 2008, Lorenzo, mi hijo, que ya tenía 13 años, me encontró una tarde con el cuaderno de la autopsia abierto sobre la mesa. Me preguntó qué era. Le dije que era el caso de un muchacho de su edad que había muerto. Me preguntó cómo se llamaba. Le dije que Carlo. Lorenzo me preguntó si había sido cristiano. Le dije que sí. Lorenzo asintió y dijo, «Ojalá él esté bien». Yo no respondí. Me quedé mirando la puerta por la que salió mi hijo de 12 años, con esa certeza casual de los niños, esa seguridad de que el bien tiene un destino. Esa noche busqué a Carlo Acutis en Internet por primera vez. No había leído sobre él en detalle hasta entonces. Había evitado hacerlo conscientemente, como si leer sobre su vida pudiera contaminar los datos de la autopsia con interpretaciones previas. Pero esa noche leí todo lo que encontré. Leí sobre la exposición de milagros eucarísticos que había creado a los 11 años y que seguía recorriendo el mundo. Leí testimonios de personas que decían haber sido curadas. Leí sobre un niño brasileño llamado Mateus, de Campo Grande, que en 2013, 7 años después de la muerte de Carlo, había sido diagnosticado con una enfermedad severa del páncreas que los médicos consideraban incurable y que había sanado completamente después de que su familia rezara ante las reliquias de Carlo. Los análisis médicos documentaron la curación. El páncreas funcionaba perfectamente, sin explicación. Leí y leí hasta que amaneció. En 2016, 10 años después de la autopsia, el Vaticano reconoció oficialmente el milagro de Mateus como el primer milagro de Carlo Acutis. Lo supe porque me llamó la señora Antonia Salzano. No me había llamado desde aquella mañana en el café. Su voz seguía siendo igual de calmada. Me dijo, «Doctor Rusconi, pensé que querría saberlo». Le dije que sí, que quería saberlo. En octubre de 2020, Carlo Acutis fue beatificado por el Papa Francisco en Asís. Yo vi la transmisión desde el televisor de mi despacho, con la puerta cerrada, cuando apareció la imagen del cuerpo de Carlo, exhumado el año anterior y encontrado íntegro después de 13 años, después de todos esos años y mis datos y mis noches sin dormir y mis preguntas, me cubrí la cara con las manos. No lloré. Los forenses no lloran fácilmente. Pero algo se movió en un lugar de mi pecho que yo había creído sellado desde los 24 años, desde aquella tarde en Turín frente al pecho abierto de un hombre que murió sin que nadie pudiera hacer nada. Y hoy, tantos años después, sigo sin poder explicar lo que sentí. Hoy tengo 56 años. Sigo trabajando, aunque reduje mi carga de autopsias a un máximo de 80 al año. En el tiempo que antes dedicaba a los otros casos, hoy doy seminarios en la Universidad de Milán sobre ética en medicina forense. Y una vez al año, en el seminario de tercer año, presento el caso de Carlo Acutis sin revelar su nombre durante las primeras 2 horas. Presento solo los datos, las temperaturas, los valores sanguíneos, las mediciones del rigor mortis, los análisis toxicológicos negativos, y pido a los estudiantes que formulen una hipótesis. En 16 años de dar ese seminario, ningún grupo de estudiantes ha podido presentar una hipótesis que no sea refutada por al menos uno de los datos. Siempre llega el momento en que el grupo más escéptico del aula se queda en silencio mirando los números en la pizarra. En ese silencio revelo el nombre. El año pasado, una estudiante me preguntó después de clase, «Doctor Rusconi, ¿usted cree ahora en Dios?» Le respondí lo mismo que le respondo a todos los que me hacen esa pregunta. No sé si creo en Dios, pero sé que algo que yo no entiendo ocurrió en esa sala el 12 de octubre de 2006 y que después de 1943 autopsias, ese es el único caso en mi carrera que no puedo cerrar. En septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado por el Papa León XIV durante el jubileo. Fui a Roma, no en delegación oficial. Fui solo, en tren, como un ciudadano normal. Estuve en la Plaza San Pedro entre cientos de miles de personas bajo un cielo azul despejado. Cuando el Papa pronunció su nombre, sentí algo físico, no sobrenatural, no dramático, como cuando un dato encaja en una tabla que llevas años tratando de completar. Ese mismo día, en Roma, me detuve frente a una iglesia pequeña y entré.
No sé exactamente qué hice dentro. Estuve de pie durante 10 minutos, mirando. Cuando cuento esta historia, la gente quiere saber qué cambió en mí. La respuesta honesta es, cambió la pregunta que hago. Durante 28 años, mi pregunta frente a cada cuerpo era, ¿cómo murió? Desde el 12 de octubre de 2006, la pregunta que no puedo dejar de hacerme es otra. ¿Qué es lo que no termina? No tengo una respuesta que quepa en un formulario, pero los números están ahí. 36,9 grados sobre el corazón de un muchacho muerto, 14,2 de hemoglobina en un cuerpo que debería marcar 6, una tarjeta con mis iniciales en el bolsillo de alguien que no me conocía, y una frase escrita con bolígrafo azul 2 semanas antes de morir: mi corazón seguirá ardiendo. Los forenses trabajamos con evidencias, con mediciones, con datos verificables. Esta es la evidencia que yo tengo. No la inventé, no la interpreté, la medí. Y si hay algo que le diría hoy a cualquier colega que me escuche con el mismo escepticismo con el que yo habría escuchado este relato hace 20 años, es esto: no te pido que creas, te pido que midas. Mide con precisión. Anota todo. Y si los números no cierran, ten el valor de escribirlo. Yo lo escribí. Y esa escritura cambió mi vida de maneras que ningún manual predijo. Carlo Acutis tenía una frase que su madre me repitió esa mañana en el café: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Yo fui, durante casi 3 décadas, una fotocopia perfectamente funcional de lo que se supone que debe ser un forense ateo: eficiente, metódico, impermeable. Un muchacho de 15 años, con una temperatura imposible en el corazón, me devolvió el original. No sé si eso es un milagro, pero sé que es lo único que me ocurrió en la vida que no pude medir. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.